Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión del noticiero de Sinaloa de este miércoles 13 de marzo. Gracias por continuar con nosotros y por compartir estos contenidos informativos de Línea Directa. Y aquí con nuestros compañeros en la mesa ya listos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús ¿Qué Rojas. tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio. Hoy el saludo se va hasta Cristo Rey, Escuinapa, Sinaloa, en el Valle Agrícola, Víctor. Eso, vuelves al sur. Sí, hay que darle la vuelta a todo el estado, Víctor. Muy bien. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos saludan hoy miércoles. Nos saludan en la producción y nos escuchan en la audiencia. Eso es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros. Es un gusto saludarlos esta mañana, muchachos de la producción. Y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro muy querido estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, Víctor, que hay gente saludándote. Sí, desde Michoacán están reportándose también de California, paisanos que están atentos a Línea Directa. Muchas gracias. Y gracias por compartir y recomendar estos contenidos informativos y esta transmisión en vivo. Bueno, pues entrando de lleno en materia, pues vamos a empezar con el politólogo en la mesa, ¿no? Pues el tema amerita buen análisis, comentarios. En tiempos de campañas electorales las iglesias también participan de alguna manera. Lo vemos ya ahorita mucho más claramente. Decimos las iglesias, que hablamos de todas las que de alguna manera pues se interesan en participar en política, y muchos sacerdotes o ministros de culto con toda libertad pues asumen una posición política y además recomiendan o tratan de orientar de alguna manera a los ciudadanos, principalmente para que emitan su voto, que es fundamentalmente el llamado que hacen las iglesias a participar, a votar en las elecciones. ¿Qué tanto influyen las iglesias en las elecciones, en las campañas electorales, Jesús? Pues fíjate que es interesante porque hay teoría al respecto, y todos los grupos de influencia que tienen la posibilidad de, digamos, cambiar la opinión de los electores se consideran élites, ¿no? Por múltiples cosas, ¿no? Hay quienes entienden la élite económica, tiene capacidad para influir en un gran número de personas, la élite pues política, por supuesto, y dentro de estas élites, según Gaetano Mosca o Robert Mitchell, se encuentran las iglesias también. Pero eso es algo bien interesante, porque en este grupo en particular, no necesariamente se orientan hacia partido político, sino más bien hacia la influencia ideológica que puedan tener con la agenda que esas propias iglesias tienen, ¿no? Y ahí entra una distinción muy interesante para el caso mexicano. Hay iglesias que tienen participación política activa, como lo es el caso de la Luz del Mundo, donde ciertos distritos, por ejemplo, ellos viven muy cercanos en los límites entre Tonalá y Guadalajara. Esos distritos electorales que se conforman ahí son difícilmente ganables para alguien que no es parte de una comunidad. Ahora, ¿es válido en una representación democrática tener este tipo de expresiones? Yo creo que sí, en tanto que, pues además, la libertad de culto va por un lado y la representación de los intereses legítimos de estos grupos va por otro lado. ¿Se supone? Sí, se supone, pero además, que es algo importante y se debe decir. En el caso que estoy planteando, en el de la Luz del Mundo en particular, han jugado con el Partido Acción Nacional, han metido candidatos por el Partido Revolucionario Institucional, han metido candidatos por Partido Movimiento de Regeneración Nacional, incluso candidatos propios por múltiples plataformas. Es decir, no tienen un tema ideológico con ciertos partidos sí, con ciertos partidos no. Ellos van con todo, van buscando espacio en la Cámara. Sí. Y la Iglesia Católica, sí, de muchos años, ¿no? Se dijo que era pues aliada del Partido Acción Nacional. Hoy lo pondría de cierta manera en duda en estos momentos, porque también las distintas denominaciones o las distintas formas de entender la expresión religiosa en la Iglesia Católica, pues da para que en algunos sectores sean más proclives a apoyar
al Partido de Acción Nacional, y algunos otros han apoyado hasta incluso al Movimiento de Regeneración Nacional. Eso es, así estamos abriendo la mesa. Juan, ¿tú cómo ves el escenario? Sí, en México obviamente las religiones, los grupos religiosos, los grupos de las iglesias sí tienen que ver con la política. Sin embargo, no a niveles como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ahí que es, digamos, nuestro referente del norte en el tema donde las iglesias plenamente, total y completamente participan en las elecciones, mucho más abierto que aquí en México. Sí, aquí en México ha habido incluso hasta partidos políticos que son promovidos desde grupos religiosos, como fue el PES, el Partido Encuentro Social. Era un grupo de cristianos evangélicos que se formaron, se organizaron y lanzaron una candidatura, o más bien un partido político para lanzar candidatos. En Estados Unidos no, allá sí ponen diputados, quitan senadores, y casi todos son republicanos, ¿no? También hay en el Partido Demócrata, pero los republicanos digamos que llevan mano. Sí. Y en ese sentido, Trump, por ejemplo, basa gran parte de su plataforma política en torno a estas religiones o estos grupos religiosos. Y yo creo, repito, que sí influyen en México, pero no como antes. Yo creo que cada vez es menos los grupos religiosos. En México el 80 y tantos % dice... Perdón. Sí, tienes agua, ¿eh? Ando ahogado. Sí. El 80 y tantos % en México tiene una religión, pero no todos participan políticamente. Bueno, ahorita regresamos contigo, ya que te repongas. Armando, vamos contigo. Bueno, sí, estamos viendo una encuesta que se publicó aquí, ¿no? Estamos observándola todos en el chat de la mesa. Una encuesta realizada en 26 países entre adultos menores a los 75 años de edad, y México aparece con el 60% con la creencia religiosa, o sea, el 60% cree en Dios. O en un poder superior. En algún poder superior. Sí. El 25% cree en la existencia de un ser superior, que no es lo mismo. En el caso de México. Sí. Me llama la atención que el 4% se declara que no creer en nada relacionado con la teología, con la religión. Sí. Son ateos, prácticamente. Exactamente. Son ateos. Bueno, 4%. El 4%. Y me llama la atención porque, bueno, viendo este detalle. Pero respecto a la participación de la iglesia, principalmente la católica, en cuestiones políticas, pues bueno, yo creo que en México históricamente hemos visto cómo ha influido la iglesia, principalmente me refiero a la católica, en procesos políticos interesantes, fuertes, incluso desde el cura Miguel Hidalgo, uno de los precursores de la lucha por la independencia, fue un sacerdote, Miguel Hidalgo, y ya me traslado ya en el siglo XX, en 1926 al 29, la cruenta guerra que dejó muchísima sangre derramada en el gobierno de Plutarco Elías Calles, con el levantamiento armado de los cristeros, la guerra de los cristeros, ya, y luego el obispo en el 94, ¿no? Fue el 94, sí, cuando el obispo Samuel Ruiz encabezó, fue uno de los protagonistas principales junto con su comandante Marcos en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Y hoy en día, pues ya estamos viendo obispos participando en Guerrero. 4 obispos quisieron participar y ayudar de alguna manera a la sociedad o al gobierno en cuestiones de seguridad pública, quisiendo pactar o buscar la paz en Guerrero, interviniendo los obispos. Y así nos vamos yendo y observando cómo sacerdotes también ya desde el púlpito están empezando a manifestar preferencias político-electorales en este proceso. ¿De qué manera influyen? Bueno, yo creo que la gente ya está más despierta y está como separando una cosa, la ideología política con la ideología religiosa, con la creencia religiosa. Yo creo que no creo que sea mucha la influencia de los sacerdotes en sus homilías respecto a cambiar la tendencia de un voto. No creo que a una gente, por ejemplo, que son los más fuertes, arraigado con su creencia política, un chairo, como les llamamos. ¿Tú le llamas chairo? Sí, no, tú también. Nunca les nomás que aquí los micrófonos no lo dices. En la mesa no, bueno. Pues, bueno, hay que hablar de las cosas como son, Víctor. No, pues no son chairos ni... Bueno, se les denomina, pues, a los morenistas, pues. Ajá. Así sí, está mejor, ¿verdad? Pues, no sé tú. Sí.
No te enojes. No me enojo. Bueno, digo no respeto. creo que aún sí se le respeta, por supuesto. A los de acá le dicen, ¿cómo le dicen? A unos y a otros respeto. Sí, por supuesto. Bien. Pero te digo, no Tiempo, cambia Armando. la ideología de alguien que cree en Morena. No va a decir porque me dijo el padre que Morena no conviene. No, yo creo que la gente está arraigada con su creencia política. Jesús. En nuestro país está prohibido que un ministro de culto participe en un proceso electoral. Sí, ¿no? pues, el principio de laicidad. Lo que ha pasado es que algunos líderes religiosos no inscritos como ministros de culto, como padres, párrocos o como lo que sea que en su denominación religiosa se tenga, no están registrados ante la Secretaría de Gobernación como tal y pueden participar entonces sí en política, pero pueden ser personas líderes en su comunidad religiosa me refiero, y entonces sí pueden participar en estas organizaciones que, como te digo, pues ahorita están, por ejemplo, en el caso de la Luz del Mundo, ahorita está con Morena, aunque su líder está preso en Estados Unidos por un tema ahí de abuso sexual, pero la estructura y la organización que tienen está participando abiertamente en este momento a través de un diputado federal con el Movimiento de Regeneración Nacional. En algún momento el Partido de Acción Nacional tenía los mismos apoyos de la Iglesia Católica, en particular de ciertos grupos como el Opus Dei y otros grupos religiosos que se metían como más a fondo. Ahora, hay que decirlo en lo claro, para que puedan tener influencia, aquellos que están participando en la vida de la comunidad tienen que tener liderazgo. Poco hacemos caso de las cosas que nos marca la iglesia, y ya lo comentaba yo con un profesor que además era teólogo y parte de la Iglesia Católica, y me decía, oye, es que si crees que se da por de facto, se da por hecho nada más que porque el padre te dice en misa por quién votar, oye, si todos los días te están diciendo cómo debieras comportarte, cómo debieras llevar tu vida, y difícilmente haces caso a lo que los padres te están diciendo, pues tampoco vas a tener como que la obligación de dar un voto en el sentido de que el padre está indicando, ¿no? En realidad creo que existe una gran diferencia entre lo que dice, lo que pueden decir algunos ministros de culto, sí, y otros con los que hacen los ciudadanos. Y algo muy importante, creo que este tema de la separación Iglesia-Estado está arraigado en el pensamiento político mexicano, está arraigado sobre todo en la cultura política, sí, incipiente, si tú quieres, de los mexicanos, pero no creo que puedan tener esa capacidad de influencia como para acabar una elección. No, lo que se puede manifestar una opinión. Piden también a los ciudadanos que reflexionen su voto, como lo hacen otros actores de la sociedad. Nadie está obligado a votar por lo que le dice otra persona, independientemente de quién se trate. Es un derecho individual que se ejerce en la urna. Aquí nos están haciendo una pregunta, vamos a dejar la pregunta ahí mientras nos vamos al corte en radio, y vamos a quedarnos sin comerciales en redes como siempre. Es un tema polémico, por supuesto que sí lo es, pero hay que tratarlo, ¿no? Realmente, ¿puede un sacerdote, un ministro de culto, decirle a una, seguidor de alguna iglesia, feligrés, por quién votar? ¿Puede hacer propaganda a favor de algún candidato o candidatos o de un partido? ¿Sí? Lo puede hacer en la parroquia, lo puede hacer en algún espacio, puede solicitar el voto a favor de algún candidato. La respuesta es no, pero vamos a reflexionar sobre este tema. Legalmente no, ¿sí? Ahorita que estemos de regreso de la pausa, la pregunta es: ¿qué tanto influyen las iglesias en las elecciones, en las campañas electorales? Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Te tenemos una. Bien, aquí seguimos en la mesa de análisis. Estamos precisamente en el corte en radio. Como siempre, nos quedamos haciendo algunos comentarios durante el corte comercial aquí en redes sociales. La pregunta, dirán algunos que es obvia, porque legalmente pues no está permitido que los sacerdotes hagan propaganda electoral, sí, como tal, pero sí emiten sus opiniones, Juan, y lo hemos visto ya incluso en redes sociales. Ya me desahogué. ¿Sí? Tanto así que la iglesia que ya estoy ahora sí ya estás liberado del problema ahí que traías en garganta. Sí, sí, tanto así que la Iglesia Católica participa y habla de política desde su semanario, desde la fe. Sí. Ahí participa, escribe, y tanto así que
candidatos tuvieron que ir, o candidatas y candidatos tuvieron que ir ante la Iglesia Católica para firmar unos acuerdos que estaban promoviendo. Entonces yo creo que es válido, no tanto llamar a votar por un partido, sino la participación en política, y siguiendo la máxima de Jesucristo, que lo que Dios es de Dios y al César lo que es del César, no hay problema separar las dos cosas, pero yo sí creo que pueden tener participación en la parte política. La separación de iglesia y Estado, yo creo que en este país ya está más que obvia. Lo que no se vale es decir, si no votas por eso te vas al infierno, una manera muy burda de decir, si no votas por este partido te vas a ir al infierno, te vas a condenar por no sé qué, pero sí pueden tener una participación, que ya la tienen, una participación en la vida pública del país, y sí creo que ya cada vez tienen menor fortaleza a la hora de influir. No es como antes, no es como hace 50, 60, 100 años, donde sí la participación de la iglesia te volcaba de alguna otra manera la votación. Yo creo que ya no, cada vez es menos, pero yo creo que sí, como tienen hasta ahorita sus derechos válidos, así se tendrían que mantener y participar. Y si quieren ser candidatos de algún ministro de culto, pues que renunciaran y participar. Tampoco me asustaría ni lo vería mal, ¿no? Yo sí creo que pudieran participar, renunciando obviamente a ser ministros de culto. Eso es Armando. Sí, mira, yo creo que la iglesia... Sí, las iglesias. Las iglesias en general, pues no me voy a referir solo a la católica. Sí lo pueden hacer, pero no de manera directa, como tú bien lo señalas, Víctor, diciendo voten con nombre y apellido de sus candidatos o partidos, sino es que los sacerdotes no requieren nombrarlos, simplemente cuando quieren generar tendencia del voto entre los feligreses, pues empiezan a criticar a los gobiernos, lo hacen, a criticar y hablar más de un gobierno, de una política, de una decisión asumida, de una nueva ley que se genera, que no consideran conveniente para el beneficio de la sociedad, la ciudadanía. Entonces los padres desde ahí participan sin nombrar candidatos, pero orientando de alguna manera con su comentario el voto hacia determinado partido o candidato. Bueno, ya estamos, ahorita mencionaba históricamente desde la época de Miguel Hidalgo, que fue sacerdote, pero también están los candidatos aquí. Es común que visiten a los obispos y cenen con ellos, los inviten a participar. Las candidatas presidenciales que no acaban de ir con el Papa. Sí. Estuvieron allá, ¿verdad? Sí. Las dos. Sí, los dos. Las dos visitaron al Papa en el Vaticano. Y bueno, ahí están exhibiendo como católicas. Ellas creo que deben de ser católicas, no sé. No necesariamente tienen que ser necesariamente, pero bueno, pero van con el jerarca católico universal aquí en el mundo, en la tierra. Está ahí el Papa y van con él. Bien. ¿A qué? A rendirle pues una pleitesía, una visita de cortesía al Papa. Jesús. No, o a tratar asuntos de Estado, porque el Vaticano es un Estado. Sí. Bueno, El Papa es el jefe del en Estado. calidad de candidatas todavía. Entonces creo que pues por ahí puedes asistir, aún teniendo, si la agenda del Papa te permite recibirlo, pues ahí tendrás tu oportunidad de platicar los temas que en privado sea, porque entiendo que no se comentó respecto a qué habían tenido la reunión las dos candidatas que fueron a visitarlo allá al Vaticano. Pero bueno, el otro tema es que, no está mal que desde el púlpito cualquier ministro de culto dé la opinión que sea, O sea, yo estaría en contra de decir, a ver, padre, tú no puedes opinar de tal cosa. No. Tú no puedes, o sea, a ver, cualquier ministro en cualquier iglesia Sí. tiene la libertad para decirle a los feligreses cualquier asunto que en su orden esté, ¿no? Sí. Siempre que, por supuesto, no violen los derechos humanos y al final de cuentas pues sea propio de la fe que cada uno está pensando. Bien. Cada uno tendrá. Estamos de regreso, estábamos en la pausa en radio, acá en redes sociales, un poco más sobre este tema. Algunos comentarios rápidamente. Bueno, pues miren, el vocero de la diócesis de Culiacán, el sacerdote Esteban Robles, hace un comentario en toda su libertad y yo le agradezco que se tome su tiempo. Le interesó el tema. Dice, es responsabilidad de todo creyente ser activo en la vida social, pues en ella se puede crecer en un ambiente propicio para el bien común. Como Iglesia Católica, están llamados, dice, a pedir a que se participe emitiendo un voto. Es un derecho y una obligación. Voto razonado y libre. Es lo que están promoviendo, digamos, en los sacerdotes y los creyentes.
yo no veo mal eso. No, No están sé. llamando a voto No de la sé. libertad, a combatir Promoviendo el voto. No, y también que Sí. usan, por ejemplo, el autoritarismo, todas esas palabras, pues está bien, pues cada quien determinará quién es autoritario y quién no, pero yo creo que está bien. Si lo que no está bien es que digas Vota que haga por una el- opinión a favor o en contra de un partido Vota por el político, PT. o de un candidato, o vota en contra de tal Sí. partido, ¿no? Aquí el doctor Juan Carlos Balcázar dice, en relación al comentario de si se puede un ministro de culto sugerir votar por alguien en particular, normalmente no lo hacen de una manera detallada, con nombre o sigla de algún partido, sino por el tipo de ideología, que comentaba Jesús, que se tiene, es decir, por los candidatos, por ejemplo, que son de Provida, se sugiere por los ministros de culto votar Por los Provida. pues los partidos o propuestas de Provida, y así de manera, digamos, general, pero pues cada ciudadano es libre de votar. Acá el señor González nos dice, el llamado de los líderes para, el llamado, dice, de los sacerdotes, los púlpitos son para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no para hacer propaganda política. No se debe hacer propaganda política, Pero está también claro. para hacer reflexiones Ahora, sociales. Pero propaganda política no. Entonces Ahora está voy a claro. cambiarlo. Sí. ¿Qué pasa con los políticos que se montan en la religión? Ahí qué pasa, ahí sí es más válido, por ejemplo, vemos a los candidatos de todos los partidos, para no decir nada más uno o una, porque luego se quejan, que van y se ponen camisas de la Virgen de Guadalupe y hacen campaña con la Virgen de Guadalupe. El mismo Fox sacó a la Virgen de Guadalupe en su momento. ¿Qué pasa con los políticos que usan la religión? López Obrador, que casi todos los días habla de Cristo y que los cristianos y que hay que ir a la iglesia y que el que no va a la iglesia se va al infierno y que se porta mal se va al infierno. Eso sí es válido, preguntaría yo, que los políticos utilicen la religión como forma de comunicación política, ni siquiera es una comunicación personal, sino como una forma de comunicación política. Eso yo creo que también debería ser señalado y criticado, porque así como hay separación de iglesia-estado, también los políticos laicos, entre comillas, deberían también entender que la religiosidad a veces no debe ser transmitida desde el púlpito laico, ¿no? Porque hay púlpitos laicos y púlpitos seculares, y en este caso creo que así tendría que ser también. A ellos también se tendría que aplicar algún tipo de sanción, utilizar, que por cierto la ley lo prevé, ¿no? Pero pocas veces lo hace. Entonces también empezar a criticar a los políticos que usan la religión como forma de ir por los votos. Aquí nos dice Arturo Velázquez, en 2018 fueron electos como diputados locales por la 4T Jesús Palestino, ¿se acuerdan de él? Sí. Diputado por Morena e integrante de La Luz del Mundo. Rosa Inés López Castro, originaria de Juan José Ríos, diputada por el 4º distrito, abanderada por el Partido Encuentro Social, partido evangélico. Ambos fieles a sus principios religiosos, no apoyaron el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, ¿no? Por esa razón, dice, pues no les dieron la oportunidad de reelegirse en 2021, probablemente, no lo sabemos. Acá nos comentan también, estamos de acuerdo en que los sacerdotes llamen a la reflexión, llamen a votar, pero la propaganda electoral no es válida en las parroquias, no se ve bien. Bueno, son comentarios. Aquí estamos para... También una candidata a Sí. gobernadora, se me olvida este nombre de... Ay, se me va el nombre de esta señora, una güerita. ¿Sinaloa? Sí, sí, sí. Ah, sí, tiene razón. Ahorita nos acordamos. Ministra. ¿Sí? No sé si fuera ministra. Sí, creo ya, que era pero sí. ministra. O, Ella no, pero sí. sus hermanos sí. Sí. No se llama. Ahorita me acuerdo. Ahorita te acuerdas. Armando, vamos contigo. Bueno, los sacerdotes tienen muy definida su función en cuanto a su trabajo religioso, su teología. Ellos están ahí para orientar y fomentar la paz social, orientar a las gentes sobre su problemática y mejorar las conductas sociales. Esa es su tendencia, más allá del destino de las almas que parten de este mundo terrenal, el infierno o la gloria. Aquí en la tierra su función es orientar a la gente, y bueno, sí, una orientación cívica, parte de la iglesia en el sentido de razonar su voto, sin decir nombres, como yo lo decía anteriormente, sin mencionar nombres ni siglas políticas. Yo creo que es bien visto y es bienvenido. La gente no lo va a criticar, ni los partidos políticos, ni ninguna institución lo va a sancionar por orientar la buena conducta, o sea, la ciudadanizar a la gente por el buen camino y decirles, salgan a votar, decidan lo que quieren ustedes, qué tipo de autoridad están deseando
para su beneficio, analicen bien los perfiles de los candidatos y candidatas y bueno, y emitan su voto. Hasta ahí yo lo veo muy bien. No hay ningún problema, como les decía anteriormente en el corte, ya fueron las candidatas a visitar al Papa, allá al Vaticano. Sí. No sé el objetivo que tuvieron y de qué platicaron, pero allá estuvieron con el máximo jerarca universal de la fe católica. Y bueno, ahí están. Yo creo que de alguna manera con los representantes de la Iglesia Católica también aquí en México, seguramente se reunirán, no sé si en público o en privado, pero pues ahí están las candidatas haciendo su talacha política. Comentabas Moni Rocha se llama. ¿Cómo? Moni Rocha. Moni Rocha, sí, tienes razón. Comentabas un momento, Armand, te referías a esta encuesta sobre qué tanto creen en Dios o en un poder superior comparado por países. Sí. Ahí la tenemos en pantalla para quienes están en línea directa de televisión. Jesús, si gustas comentar, México 60% creen en Dios. Sí. De los encuestados, 60%, o sea, 6 de cada 10 mexicanos creen en Dios. En Dios pero también... Y no un 25%. El 25% en un ser superior. En un poder superior. En un poder superior. Entonces, al final de cuentas creo que es parte, así, en esta forma, sí, es parte también de entender la democracia. Fíjate que haya habido sanciones. En el 2016 hubo una sanción a un párroco católico en el municipio de Chiautla, en el Estado de México, porque durante la misa tuvo expresiones políticas respecto a 2 candidatos. Y fue sancionado conforme a la ley general en materia de delitos electorales. En aquel momento le impusieron una multa de 100 a 500 salarios mínimos, días de salario mínimos. Entonces ya ha habido sanciones. También me comentan que en el estado de Jalisco, en un municipio, también hubo un antecedente de por la participación de ministros de culto, se tuvieron que volver a llevar las elecciones a un municipio. Ahorita voy a es que se puede llegar a eso. Claro, sí, o sea, sí, se repitieron porque ahí no son muchos los casos, pero sí. No, entonces ahí, pero ahora vamos a ver del otro lado también, ¿no? Existen iglesias o existen cultos que te dicen no votar, no participar en el proceso electoral de tu comunidad, porque fieles a tu creencia, pues participar en este tipo de cosas pues va sí, contra... Pero a ver, exactamente, sí. Entonces ahí entramos en un tema bien complicado, ¿no? Es un retroceso, definitivamente. Entras en un tema complicado porque el tema de la creencia tuya, ¿no? Pues afecta también a un derecho de aquellos que están, de un derecho electoral, de aquellos que están en cierta iglesia. Ahora, pero lo que sí es cierto, para estar en una iglesia o para formar parte de una, digamos, comunidad religiosa, es decisión absolutamente de cada uno. Es decir, si yo estoy en la fe católica, pues asumo que voy a tener los valores que esa fe me inculca. Si de pronto ya no quiero tenerlos más, nada me impide irme para cualquier otro lado. Es decir, lo mismo pasa con el tema del voto. Uno puede estar en donde quiere estar y uno debe de estar en donde se sienta pues con mayores satisfactores para poder dar el sufragio. Eso es, Juan. Yo creo que tampoco está mal que llamen a no votarle a estos grupos religiosos, ¿no? Porque hay que partir de la libertad individual y personal. Eso es la democracia, partir de libertades individuales. Si esa libertad individual te dice pues que no hay que votar porque no hay que entrometerse en la vida pública de tu país, pues está bien. A mí no lo veo mal, no lo veo como algo que dañe nuestra democracia. Al contrario, yo creo que la fortalece porque estás respetando la forma de pensar de individuos o de un grupo o de un colectivo religioso que así lo cree. Yo no lo veo mal, al menos que lo hagan dentro de su comunidad. No veo ningún problema porque así lo quieran hacer. No me asusta y es más, hasta lo celebro porque eso, repito, es parte de la riqueza que podemos tener como democracia, ¿no? En ese sentido también la parte de que hasta dónde pueden llegar las iglesias, hasta dónde podrán llegar. Yo creo que deberían de ser incluso hasta más, ¿cuál es la palabra que quiero usar para que no se enojen? Sí, agresivas a la hora de participar en política, ¿no? Repito, con lo que la ley les permite, sin ir más allá de lo que la ley les ofrece como facultad para ello. Sí tienen que ser más agresivas, tienen que participar más en la democracia. Los países
democráticos en el mundo no se asustan cuando las iglesias participan. Repito, este es el caso de Estados Unidos. En Europa también vemos que las iglesias a veces se meten muy, muy fuerte. Yo creo que sí hay que incentivar más que los grupos religiosos participen, como lo hacen los cristianos, insisto. Yo creo que los cristianos es el grupo que, por cierto, el INEGI aquí dice que de este 60% que cree en Dios, Sí. el 85% son católicos y el Sí. 7.9% son cristiano evangélico y solamente el 2% de otras religiones, ¿no? Eso es lo que dice el INEGI. Sí, predomina la religión católica, ¿no? Sí, pero aún así, los Sí. grupos políticos mejor organizados son los cristianos evangélicos en México, mejor organizados. Grupos políticos Sí, los cristianos organizados cristianos que evangélicos participan, pues, en política sí. son, yo creo, mucho más eficientes Sí. los grupos cristianos evangélicos que los Sí, católicos. la Iglesia Católica sigue siendo un tanto conservadora en ese tema. Tal vez ellos no, pero Sí. sus feligreses podrían ser de alguna manera decir, somos, no sé, el Sí. grupo católico, no sé qué, que pide el voto por ti, sin ser los sacerdotes. Sí, claro. Bien. Armando, Sí, cerramos. Sí, mira, bueno, el estudio de Coneval del 2020, más o menos estaba viendo, dice que el 78.6% de la población mexicana se declara católica. En cabezas humanas, ¿cuántas son? Alrededor de 90 y tantos millones de mexicanos. ¿Qué más? O 98 millones más o menos. ¿Cuántos, perdón, dice? El 70 El y qué? 78.6%. Ajá. Sí, el Sí, 86. Sí, ahí en más o 78 y menos. 86. Bueno. Sí, pues son muchos Católicos, se dice católicos. Sí, católicos. Sí. ¿Qué significa eso llevándolos a la población? Pues son más de 90 millones de mexicanos. Y eso representa, pues por supuesto, por eso es el atractivo de trabajar a través de las iglesias el voto. ¿Por qué? Porque pues es la gran mayoría, es un inventario humano enorme, es un potencial político que está ahí en la fe católica, y si bien manejado por la jerarquía de esta religión, pues bueno, podría representar una ventaja. Ahora, yo quien creo, lo promueve, ¿no? Cerramos, yo creo que bien hacen las iglesias, en general, los representantes de las iglesias, en fomentar la participación de la ciudadanía. Sí. O sea, fomentar y promover el voto. Hay que ir a votar. Generar la reflexión, de alguna manera, creo que también ayuda, porque es parte de la democracia, ¿no? De que cada ciudadano, incluso en grupos, pues, se reúnan, dialoguen, analicen cómo está la situación, qué es lo que más te Además, conviene a la comunidad, y además, ¿sí? Y tomen una decisión de votar. El liderazgo ante la comunidad no te lo da solamente el púlpito, te lo da tu congruencia, te lo da Claro. que eres para esa comunidad a la cual estás sirviendo. Sí. Y entonces sí, de alguna manera tus hechos, tus obras, tu palabra está en el sentido de lo que la comunidad quiere o aprecia, Sí. pues por supuesto que como cualquier otra persona puedes tener ese liderazgo que ejerce Sí. algún tipo de reflexión positiva para poder dar un voto en ese sentido. Pero si por el contrario, o sea, nomás porque crees que eres un ministro de culto, ¿no? O de lo que sea, un padre, y no llevas tus valores, y no, difícilmente la comunidad te va a, Claro. te va a Muy seguir bien. el rollo, ¿no? Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Gracias a todo el equipo, a toda la producción en todo el estado, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, muchas gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presenta la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.